Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Foro Jurídico, en esta edición especial que tenemos de cómo ser un abogado digital. Y en esta ocasión, pues tenemos a un gran abogado digital que está haciendo la diferencia sobre todo este ecosistema Legal Tech, sobre toda esta transformación digital en Latinoamérica con varias iniciativas que ya nos platicará. Él es Juan Carlos Luna. Él, platicándoles un poco de quién es, durante 12 años fue director jurídico de Hewlett Packard Company y básicamente pues se desempeñó en varias, como en el área legal de varias empresas de tecnología como Compaq Computer Corporation, Electronic Data Systems. Y lo que me encanta de Juan Carlos es que, bueno, tiene obviamente la experiencia como abogado de empresa. También fue abogado de despacho en diversos despachos nacionales e internacionales y actualmente él es socio fundador de la firma Logistic y cofundador de la consultoría internacional en innovación y tecnología para la industria legal, Lloyd Group. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Un placer estar contigo. Bueno, pues primero que nada, Juan Carlos, me gustaría que nos digas qué es para ti un abogado digital. Pues mira, yo creo que yo lo dividiría en dos partes, o el brazo izquierdo o brazo derecho, como quieras ponerlo. Para mí, un abogado digital es alguien que desde una óptica ve cómo las cuestiones de los avances de tecnología tienen un impacto en muchas áreas, social, económica, política, de negocios, y trata de ver cómo esa regulación se debe de ir adaptando a esas realidades. Esa es por una parte. Y por otra parte, un abogado digital es alguien que usa esas nuevas herramientas que ofrece la tecnología para desarrollar mejor su trabajo. Entonces son dos vertientes que al final del día yo creo que se juntan, que son parte de lo que hace un abogado y que al final del día es la necesidad de que el abogado entienda mejor todos estos cambios que se están dando a nivel económico en esta nueva economía digital y todos los efectos que produce, pero al mismo tiempo cómo beneficiarse de ellos en su propia práctica. Oye, Juan Carlos, si vemos también, bueno, en Latinoamérica, que nosotros pues básicamente estamos enfocados en desarrollar este ecosistema en Latinoamérica y otros países pues que ya están muy avanzados, eh, pero de pronto vemos muchas resistencias al cambio. No sé si son resistencias o si simplemente era que el mercado y la realidad todavía no estaba ahí en cuanto a necesidades. Digo, me gustaría en general que nos dieras tu opinión, pero tú vienes, a mí lo que me encanta es que vienes de ese mundo, ¿no? De trabajar muchos años en empresa, de trabajar en despacho y has vivido pues esta transición. Eres de la generación que hoy aporta mucho de la experiencia, ¿no? Pero en esta trayectoria, ¿cuándo te convertiste tú en un abogado digital? O sea, ¿qué fue lo que te hizo hacer esta transición? Pues mira, yo tuve la fortuna de, como lo mencionas, de haber tenido esa doble experiencia, ver la moneda de los dos lados, ¿no? Tanto de la parte de trabajar en un despacho como trabajar en una empresa. Y efectivamente son dos realidades muy diferentes, son necesidades y perfiles diferentes. La experiencia que yo tuve estando en el sector de tecnología, de industria de tecnología, fue precisamente hace un poquito más de 10 años, cuando para mí el primer gran campanazo del cambio disruptivo en la industria legal se dio, que fue precisamente en la crisis del 2007, 2008, 2009, la crisis financiera. Aunque efectivamente hay, antes de eso hay otros ejemplos donde pues ya empezaban a cambiar las cosas, cuando fue la burbuja de .com, el famoso Y2K en el año 2000, en fin, si vamos hacia atrás, hay algunos elementos que ya mostraban cómo las cosas iban cambiando. Pero yo creo que el gran parteaguas fue efectivamente esa grave crisis financiera del 2007, 2008, 2009. A mí me tocó esa experiencia trabajando en Hewlett Packard, precisamente.
eh, y en Estados Unidos. Y ahí lo que vivimos, no es únicamente en Estados Unidos, fue una crisis mundial, pero pegó muy duro en Estados Unidos. Y lo primero que sucedió fue como que de repente se cayeron las cortinas que de alguna manera blindaban lo que sucedía en las áreas legales, a diferencia de lo que las exigencias que tenía cualquier otra área de una empresa. ¿A qué me refiero? Es que, por lo menos en la breve historia que yo había visto del mundo corporativo, se trataba al abogado de una manera diferente. O sea, se le excluía a veces en el sentido de decir, bueno, ellos trabajan de una manera, ellos hacen sus cosas de una manera, no necesariamente los vamos a medir con las mismas métricas que medimos el funcionamiento de otras áreas del negocio, etcétera, etcétera. Y de repente eso se acabó. De la noche a la mañana la presión económica fue tanto que no quedó de otra, la opción era sobrevivir o tratar de sobrevivir y cambiar todo desde el punto de vista, sobre todo de costos y de eficiencias operativas. Entonces las empresas tenían pues, la única opción de uno, buscar un mejor relacionamiento con sus despachos a nivel de grandes cambios en las fórmulas de pago, por ejemplo, del trabajo realizado, pero la otra era internamente las empresas cómo hacían su trabajo legal, cuánto estaban navegando sin tener un claro mapa y sin una torre de control de lo que sucedía en el día a día de las áreas legales. Ese para mí fue el gran cambio o el gran momento de transformación que obviamente apenas comenzaba en ese momento y tomaba fuerza. Pero curiosamente estamos hablando de 10, 12 años de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, si me regreso a esa época, yo te diría, lo que yo vi o lo que me tocó experimentar fue efectivamente un poco o un mucho la urgencia de que esto cambiara, de que la manera de hacer el trabajo legal cambiara, porque las prioridades y las necesidades económicas eran totalmente diferentes y había que hacer las cosas de una manera totalmente diferente, porque de repente ponían y exigían métricas que antes no había, que antes no las conocíamos, que antes el abogado no estaba preparado ni siquiera para entenderlas, menos para aplicarlas y menos para procesarlas. Entonces fue encontrar una laguna de deficiencias y pues tener que llenarlas a base de aprendizajes y metodologías de otras áreas, ¿no? Entonces el tema de la gran colaboración yo creo que empezó ahí, por más que hoy se escuchan muchas cosas que parecen muy novedosas, yo creo que es el resultado de la aceleración por la pandemia de los cambios que ya se venían dando, ¿no? Pero para mí esa experiencia yo creo que fue lo que cambió no solo muchas industrias, sino a muchos despachos también. Entonces, para ti, resumiendo un poco, lo que cambió fue en esta exigencia de ser eficiente en la operación, y hablabas también del tema de la forma de cobrar, ¿no? Eh, y bueno, me gusta esta visión porque al final estás hablando de hace muchos años, ¿no? Y apenas ahorita empezamos a escuchar estos términos en Latinoamérica como de legal operations, como de eficiencia en el trabajo. Pues sí, venimos ya, eh, pues cargando, digamos que yo creo que un rezago en años a comparación de lo que estás diciendo, ¿no? Pues mira, déjame darte un ejemplo. Uno de los grandes temas que inclusive existían antes de esa crisis financiera, ya se venía dando y se aceleró, vamos, para que veas la proporción o la panorámica comparativamente con ahora, era el tema que se llama Legal Process Outsourcing. Es el outsourcing de procesos legales. Ese tema existe hace más de 20 años, implementado por empresas como Microsoft, como bancos y como despachos. Entonces, ¿cuál era la realidad? Que simplemente ciertas empresas que fueron más innovadoras en aquel momento, hace muchos años, vieron que había procesos en las áreas legales que no necesariamente deberían de ser hechas por los abogados, que había otros profesionales que podían hacerlas de una manera más eficiente y con menos costo. Entonces, empezó a darse mucho ese fenómeno. A mí me tocó implementar un HP, de sacar mucho de la labor que estaba en el escritorio de los abogados, de ciertas características, de mucho volumen, de poco impacto, de ciertas características muy especiales, y hacerlas en otro lado.
Es más, que no le hiciera un abogado HP, sino que le hiciera un abogado en India, de una empresa que obviamente se había analizado muy a fondo, que tenía las capacidades, etcétera, etcétera. Ese ejemplo, te estoy hablando de hace casi 15 años, en el primer año dio un ahorro de más de 15,000 horas hombres de ahorro de trabajo que estaban de alguna manera estorbando o congestionando la labor y la capacidad del abogado de hacer cosas de mayor impacto y mayor valor, y redujo los costos por hora, que si se saca un promedio, si se sacaba un promedio del costo de esa operación, hacerla interna, podían ser cerca de $200 a una tarifa que llegó a ser menos de $40. Entonces, obviamente, cuando alguien de negocio ve eso, cuando el financiero, cuando el CEO, cuando el dueño de la empresa ve eso, quiere más de eso, quiere más eficiencias. Y eso es un tema, era el procesamiento de outsourceo legal, que era algo que en aquella época estaba de moda, sigue siendo, pero hoy ya dimos un brinco cuántico hacia las nuevas tecnologías y el blockchain y inteligencia artificial y machine learning, etcétera, etcétera, que son los nuevos temas que ahora se posicionaron como lo que a todos nos debe de interesar, ¿no? Como esa aceleración y esa maduración de un mercado que lleva años moviéndose en ese sentido. Oye, Juan Carlos, si hablas de este tema de que outsourceaste actividades de poco valor y escuchamos mucho eso, ¿no? Que la tecnología viene a eliminar de los abogados tareas repetitivas y de poco valor. Me gustaría si nos puedes dar en esta experiencia, ya sea de la que tú viviste o de tus clientes, ejemplos específicos de actividades de abogados, porque a veces creo que nos hace falta vincular a ya actividades en la práctica que pudieran ser eliminadas porque no generan valor. Algunos ejemplos. Mira, yo creo ese es el gran tema, ¿eh? Sí, y ese tema podemos platicarlo a la larga de esta charla y va a salir muchas veces, porque yo creo que al final lo que modifica todos estos conceptos de innovación, de disrupción, de transformación digital, realmente es un tema de eficiencia. Y la eficiencia, pues tiene varios apellidos, ¿no? Tiene distintos sectores, segmentos, momentos en que se puede aplicar. Eh, Ejemplos, yo te diría, hay mucho de lo que hacemos por falta de automatización y por costos del propio mercado que no te conviene hacer, que te conviene comprarlos en vez de inventar los procesos. Un ejemplo típico es cómo procesa una empresa los convenios de confidencialidad, los famosos NDAs, que generalmente pueden llegar a ser realmente un obstáculo en cuanto al volumen, porque es un requerimiento para dar cualquier otro paso. Entonces, es un volumen muy importante de ese micro nicho, de ese tipo de acuerdos o convenios. Bueno, cuando esa actividad conlleva tiempo de procesamiento, tiempo de revisión de un abogado, validación para firma, conservación del documento, etcétera, etcétera, todo eso le va sumando complejidad a un proceso que debería de ser muy sencillo, súper automatizado y muy ágil para su firma. Puede ser ese ejemplo o la firma de otro tipo de contrato bastante estándar, poco negociable o negociable con algunas opciones que puedan también implementarse de una manera muy fácil. Esos son los ejemplos donde uno puede destapar el torrente de la operación legal y sustituirlo por tiempo aplicado a temas que brinden un mayor valor a la empresa, que es análisis de riesgo, buscar nuevas oportunidades, etcétera. Nadie quiere tener en sus equipos legales gente que no esté generando algo productivo al negocio. Y este tipo de actividades se pueden hacer mucho mejor automatizándolas, desde luego, o alguien de un costo menor haciéndolas. Y no necesariamente es pasárselas a los abogados externos. Hay cantidad de negocios que han nacido en los últimos 20 años que se dedican a esto, con la parte del outsourcing o por la parte de eficientización de los procesos contractuales, tanto con herramientas de software como de personas que simplemente hacen esto. Los propios despachos los han venido haciendo. Hoy por hoy hay muchísimos ejemplos, que esa es otra, el relacionar, para mí, el poder relacionar y escuchar la información que hoy por hoy se ha acelerado y es inmenso y muy difícil tener y seguir el paso a toda la información y todos los datos que están surgiendo de cambios en el sector legal.
pero si uno ve cómo despachos empezaban a cambiar su modelo de tener, pues tienen sus oficinas principales en una zona muy, muy buena de la ciudad, muy cara, etcétera, etcétera, pero también empezaron a tener, y esto te lo digo el ejemplo de Estados Unidos y de otros países que así sucedió, otro tipo de apéndice del despacho, a veces cercano a campus de universidades, donde lo que hacían era empezar a darle esa oportunidad casi casi de entrenamiento a abogados muy jóvenes o estudiantes para hacer ese tipo de trabajo, que no necesitaba una formación todavía tan sólida y que era simplemente un proceso más administrativo. Y obviamente con esa metodología pues, se ahorraba una cantidad impresionante de porcentaje de costos que al final lo reflejas a un cliente. Entonces, Juan Carlos, nos dices que uno de los principales, digamos, procesos o actividades que podemos automatizar, que no son de alto valor, es el tema de documentos, automatización de documentos, contratos, acuerdos de confidencialidad y todo este tipo de documentación, ¿no? ¿Qué otros cambios, ya sea procesos automatizados o cambios que tienen que suceder adentro de un despacho o de un área jurídica para permitir tanto la automatización como la innovación? Mira, yo creo que en el tema de innovación, aquí hay que quitarnos un poquito la formación de abogados, porque nunca nos la enseñaron tampoco, no ha sido, aunque hoy apenas empieza a ser parte de ese currículum, digamos, más ágil y más moderno de la formación del abogado, y creo que llegaremos a eso más adelante. Pero yo creo que una parte fundamental es entender que, y estos son muy buenos los españoles, que bueno, sé que tú tienes ahí relación y contactos con gente realmente que lidera estos temas en España y en otros países, y de ahí yo les he escuchado unas frases que oídas en México, en Latinoamérica, pareciera que están diciendo barbaridades, ¿no? Que es que en el ámbito legal, quién dijo o quién fungió o quién determinó que todo lo que sucede en ese ecosistema legal son tareas que las debe de hacer un abogado. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy dura para el abogado, porque siempre hemos estado como diciendo, eso cae en mi cancha, nosotros somos los únicos que podemos tocarlo y meterle mano a ciertos asuntos. Obviamente hay que verlo con detalle, porque hay cosas que ciertamente el conocimiento técnico legal pues es la base, pero hay un porcentaje muy alto de muchas cuestiones administrativas, de gestoría, que se vinculan con otras áreas, que es mejor que no las haga el abogado y que es mejor que la haga otro profesionista, que puede ser un ingeniero, que puede ser un economista, que puede ser alguien desde luego de marketing, que puede ser alguien de procesos, de project management, o alguien más científico en el manejo de las herramientas tecnológicas de implementación de software. A eso llamo yo el gran cambio. Para mí el gran cambio disruptivo no necesariamente es que está los conceptos de blockchain e inteligencia artificial. Para mí es un tema primero colaborativo. O sea, que entendamos que la cancha del mundo legal, uno, no es exclusiva para el trabajo legal, pero que si se hace adecuadamente, pues los que van a salir ganando son precisamente los abogados que den entrada y cabida a esas nuevas percepciones, a ese nuevo pensamiento y esa agilidad que da alguien con un entrenamiento diferente al del abogado, que son muchos de los procesos. Comentabas en tu pregunta, ¿qué se puede automatizar, qué se puede innovar? Cualquier proceso, en una fusión, en un registro de marcas, en un proceso litigioso, en un proceso de negociación de un contrato. Todos son etapas, ¿no? Todos hay que verlos como eslabones. Hay distintos eslabones, es como ir al médico. No vas a ir al médico a la primera cita, necesariamente no vas a ir con el neurocirujano. Llegarás ahí cuando sea necesario. O si lo pasas al tema de los deportes, no necesariamente todos los partidos los va a pichar el pitcher cerrador. O sea, tienes que entender que hay en los procesos, debes de poner lo que funciona bien para cada paso. Y si cada paso no necesariamente es de la incumbencia de alguien que tenga una especialidad particular en el área legal, puede haber muchos que son más bien de procesos. Por eso el tema, hace 3 o 4 años, la inversión más grande que se hizo en los grandes despachos ingleses, que son los que han empujado mucho de estos cambios y llevan un liderazgo importante, la mayor inversión se hizo en entrenamientos de project management.
para abogados, ¿eh? No, ni siquiera para personal de soporte, para abogados. Y el cálculo era muy sencillo. Si en nuestros abogados los hacemos más eficientes, pues van a producir más. La fórmula no tiene mucha ciencia, ¿no? Y al final era un tema que lo estaban entrenando, no en nuevos temas de impuestos o de otras áreas legales, sino en procesos, en cómo hacer tu trabajo de una manera más efectiva, más eficiente, cómo coordinar y cómo colaborarse para que en esos distintos grupos o módulos de gente que tocan un asunto, pues se hagan mejor las cosas. Estamos como abogados empezando a hacer lo que los ingenieros hicieron hace 60 años, que es modelos de eficiencia. Oye, Juan Carlos, y una pregunta, ¿por qué crees tú que esto, digo, además de la evidencia de la pandemia, pero por qué crees tú que esto está llegando hasta estos momentos digamos, de forma más masiva? Porque, bueno, tú hablas de que tú trabajabas en una empresa de tecnología y una de las grandes, de las empresas más grandes, digamos, a nivel mundial, ¿no? Porque por ahí también se tiene esta creencia de que estos temas del abogado digital son exclusivos para abogados que ya sea trabajan en una empresa de tecnología o tienen como clientes empresas de tecnología y pues si yo sí me dedico a otra cosa, ¿no? A quiebras, a lo que sea, pues esto no aplica para mí. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que hace que esto hoy esté, sea de alguna forma disponible para todos o solo tienen que cambiar un cierto tipo de abogados y de empresas? O sea, ¿el cambio es para todos? A mí me gusta relacionar mucho cuando hablamos de esto, porque después si nos cerramos en el tema legal, pues puede haber muchas dudas, ¿no? Como bien dices, hay gente, y lo hemos visto en todos los sectores, profesional o académico, decir, bueno, pero esos temas pueden no ser interesantes porque yo voy a litigar penal, bueno, o lo que sea. Esa misma pregunta, imagínate que la hacen en el tema médico. Tú irías, si tienes dos opciones de ir a ciertas clínicas o hospitales, y sabes que una está invirtiendo en tecnología, en mejores servicios, en mejor desarrollo, etcétera, etcétera, y otras no, porque lo están haciendo todavía muy a la antigüita, muy a la casera, muy... ¿Con quién irías? O sea, al final del día tú vas a comprar un servicio. Entonces, ¿a quién se lo vas a comprar? ¿Al que te está arreglando el coche con mayores y mejores instrumentos para detectar qué tiene mal y arreglarlo más fácil? ¿O al que lo va a llevar a un taller pues, todo totalmente manual y de que depende de un cuate que esté y vaya o no vaya y a ver cómo se siente ese día para ver cómo te arregla el problema? Si lo vas cambiando de distintas profesiones, vas a llegar a lo mismo, que es decir, bueno, pues, ¿y qué tiene que cambiar? Para mí, tiene que cambiar todo el ecosistema legal, que está cambiando, o sea, sí lo estamos viendo. Que se ha acelerado, desde luego se ha acelerado, que era un cambio que ya venía, porque hasta ahora, bueno, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Para mí el cambio legal y la transformación legal no la van a hacer los abogados, la van a hacer los clientes de los abogados, que son los que están presionando o motivando para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque ellos determinan con quién se van y a quién usan y a quién no usan, o a quién contratan, ¿no? Y lo mismo las empresas. Entonces yo creo que ese cambio, curiosamente, aunque esté en manos del abogado, los abogados van a ver que las transformaciones y la exigencia no es porque ellos se pongan metas y métricas de decir, bueno, ahora nosotros vamos a liderar el cambio. Hay una frase que escuché hace algunos años que decía que los abogados son los primeros en ser los segundos en implementar alguna transformación. Y es cierto, o sea, de entrada a nadie le gusta el cambio disruptivo a los abogados, porque no nos gusta esos cambios bruscos, no somos los primeros en inventar algo y jugárnoslas. Queremos ver que alguien más lo pruebe, a ver si funciona, a ver si no se hunde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa aversión al riesgo es un tema cultural. La formación del abogado es aversión al riesgo, es tratar de ver por qué va a salir mal algo y cómo lo arreglamos y cómo tratamos de evaluar el grado de riesgo en una operación.
todo eso nos hace a no ser necesariamente líderes en el tema de tomar las riendas y de modificar muchos componentes de nuestra propia actividad. Eso nos llega de alguien más, nos llega de lo que envuelve al ecosistema completo legal, que va desde lo académico hasta pasando por el tema profesional, el tema de la influencia legislativa, el tema del judicial, etcétera, etcétera. Todo ese ecosistema pues se nutre de la sociedad. Y cuando cambia la sociedad, por eso te decía al principio cuando me hacías esa pregunta del abogado digital, el abogado digital se puede dar en cualquier ámbito y lo estamos viendo en la manera inclusive de cómo ahora hay ciertos procesos legislativos que seguramente se harán de una manera diferente o hay temas, ciertos procesos administrativos o ejecutivos que están transformándose. Yo les diría a quienes nos escuchen, métanse nada más por curiosidad lo que ha sido la transformación de un país con la tecnología, y incluyendo la manera, la rapidez para formar empresas, para hacer trámites legales, etcétera, etcétera, como es lo que ha sucedido en Estonia o en Singapur. Son ejemplos que dices, ah, sí se dan, me queda clarísimo que pueden darse en cualquier otro lugar, obviamente son cuestiones culturales, cuestiones de economías de escala, etcétera, etcétera, pero la respuesta a lo que me preguntas de quién sí, quién no, yo te diría que, aunque la pregunta es muy válida, yo diría, sí el cambio es necesario para quien quiera mantenerse relevante y mantener su relevancia en el sector legal. No va a ser indispensable para el que no tenga esa finalidad. Y seguramente se va a irá perdiendo competitividad y obviamente su práctica o su actividad pues va a caer en cierto desuso, o sea, no, va a perder un brillo que los demás sí tienen y bueno, pues, al final veremos que algunos desaparecen y algunos crecen. Yo creo que esa es la ley de vida en estos temas. Oye, Juan Carlos, ¿y qué 3 consejos podrías darle a un despacho de abogados, a un abogado de empresa, por dónde empezar este cambio? Porque a veces vemos gente que tiene la actitud de cambiar, que quiere cambiar y dice, sí, transformación digital, sí, innovación, qué padre, y pues tengo que adquirir un software, ¿no? Para ser innovador, para ser digital. Pero, ¿por dónde les recomendarías empezar? Mira, es curioso, es una muy buena pregunta y sobre todo ahorita que nos ha llegado, déjame regreso un poquito, cuando preguntabas del tema y por qué ahorita el cambio. Eh, Creo que lo que hemos visto a lo largo de, si sacas esa fotografía de 10 años, es que eso que empezó a darse como cambios muy importantes en distintas regiones, porque no es parejo el tema, obviamente Estados Unidos ejerce un liderazgo por su tamaño, etcétera, etcétera, Europa también por su liderazgo en estos temas. Digamos que esos son los primeros dos grandes polos, pero de ahí se fue creciendo y hay otros países que fueron esa escalerita de influencia, fueron haciendo, ¿no? Lo que está sucediendo en España creo que es de mucho valor, tenemos ahí gente muy valiosa que ha hecho temas disruptivos y que están acelerando muchas transformaciones. El ejemplo de Singapur, Australia, etcétera, etcétera. En propio Latinoamérica hay países que han dado pasos más importantes que otros. No está mal, o sea, cada quien puede y debe reaccionar a su propio momento, cuando las capacidades y las situaciones son las adecuadas, ahí la exigencia va a generar ese cambio. Entonces, la primera es entender qué está sucediendo en todos lados y qué de lo que está sucediendo es bueno, útil y aplica a mi realidad. Esa es la primera. Pero también es cierto que en esa oleada de cambio y transformación, etcétera, etcétera, nos ha llegado muchísima información y de repente, y tú lo ves bien porque obviamente estás liderando mucho el ecosistema Legal Tech, etcétera. Si nosotros sacamos esa fotografía de las empresas y de los startups Legal Tech hace 10 años, yo te diría que eran muy pocas. Hoy son algunos unos monstruos a nivel internacional, pero si lo sacamos en México estamos naciendo, por así decirlo. Y hay muy buenos ejemplos y es un tema que va creciendo, pero que seguramente hace 5 años no era un factor. Entonces, obviamente todo eso suma a una cadena de información, de temas, de opciones
que a veces a cualquiera nos marea. Decir, oye, pues sí, de repente ahora todo el mundo me exige que me transforme hacia algo más a través de la innovación y la tecnología, pero estoy hecho bolas porque hay muchísimas cosas y no sé cuál es la buena, ¿no? Y te da temor porque es una inversión que si fallas, eso es bien importante, si fallas en la implementación de algo es doblemente frustrante porque vuelven un poquito el miedo de decir, se los dije, culturalmente esto no es para nosotros, nos fue muy mal, perdimos dinero, en fin. O sea, una tecnología mal aplicada es doblemente mala. Pero a tu pregunta, yo creo que la respuesta más sencilla es, no hay que hacer un estudio ni convertirse en analistas expertos de tecnología. Lo primero que hay que hacer es, de manera muy, muy básica y práctica, es preguntarnos qué de lo que hacemos es un dolor de cabeza. Lo que sea. El tema de cómo registramos clientes y asuntos, o cómo medimos el trabajo que cada quien hace, o cómo nos comunicamos. O sea, que la gente haga una lista de qué me gustaría que funcionara mejor. Así, sin términos muy tecnológicos, sin pretender conectar ningún cable a nada, simplemente decir qué de lo que hoy hacemos pues está mal, o sea, está mal hecho, o es muy anticuado, o puede ser mejor. Antes de hablar de innovación y antes de hablar de tecnología. Y realmente ahí estamos hablando de cultura. O sea, ¿qué parte de la cultura de trabajo o de la cultura organizacional no está funcionando? Y una vez que detecten cuál es, va a ser mucho más sencillo ir paso a paso, poco a poco, identificando qué es lo que tienen que hacer. Que yo creo que al final, por más, y ha habido yo creo que lo que hemos avanzado en un año, en estos últimos 10, 11 meses, comparado con lo que hemos avanzado, habíamos avanzado 5 años de poner estos temas en el escritorio, de hablar de estos temas en foros, en lo que sea, no tiene nada que ver. O sea, la calidad y la cantidad de información que ha nacido y que se ha comunicado con el esfuerzo de revistas especializadas como Foro Jurídico y demás, yo creo que supera por mucho lo que habíamos visto los 5 o 10 años anteriores, es de ese calibre. Entonces, obviamente es muy difícil que cualquiera llegue a, ya tengo el mapa perfecto. No, no existen mapas perfectos, sino la sensibilidad de decir, empezar por muy pequeño y por cosas que ni siquiera pensemos en cuál es la solución tecnológica, que pensemos cuál es el problema práctico y de ahí ir avanzando hacia lo demás. Pues eso dicen que el mayor reto de la transformación digital es saber qué problema vamos a solucionar, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, pues nos dices, Juan Carlos, que por un lado el abogado digital debe tener esta apertura de entender que él no va a hacer todo el cambio, que necesita abrirse a nuevas profesiones, a que ellos hagan ciertos cambios, ¿no? Y es aquí donde yo creo que solucionas este cuestionamiento de que si el abogado necesita aprender a programar, que si todo el abogado necesita aprender que el project management, que el legal design, etcétera, que a veces, como dices, nos abruma, ¿no? Decir, o sea, todo esto que ya de por sí tengo que saber de mi área sustantiva y aparte me dices que tengo que ser experto en todas estas nuevas cuestiones. Entonces, mi siguiente pregunta sería, tú también estás muy metido y sabes de todo este tema de operaciones legales, el legal operations, que vemos que ya es, en Estados Unidos ya hay áreas específicas del departamento legal, ¿no? En donde una cosa es, digamos, bueno, a veces están juntos, pero el legal counsel y otra cosa es el chief legal operations, ¿no? Entonces empezamos a ver esta división entre los que se dedican a hacer que la operación legal sea eficiente y los que se dedican ya a ofrecer este conocimiento más sustantivo, el expertise del derecho, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, pensando en el abogado digital, pensando en que una de las características es dejar entrar otras profesiones para que hagan su trabajo, ¿qué habilidades sí debe de dominar todo abogado digital? O sea, ¿cuáles tú crees que es chamba de que así te dediques al fiscal, así te dediques al penal, así te dediques al corporativo, así seas abogado de empresa, esas habilidades o conocimientos que deben de ser hoy transversales a todo abogado digital?
Yo creo que lo acabas de decir, o sea, es un tema transversal y de ahí, eh, aunque quizás aquí no podamos poner la imagen, pero cualquiera puede meterse a Google y poner el abogado y T-shape que se llama, ¿no? La forma T de la formación de esos skills del nuevo abogado, que es el nuevo abogado digital. En resumen, de lo que se trata es que hagamos la comparación. Venimos de una tradición donde obviamente lo valioso, y yo creo que sigue siendo sin duda, es la experiencia y el conocimiento de áreas legales eh, técnicas y teóricas y la combinación de esto que resuelvan y sean el aporte del abogado, ¿no? Su conocimiento, su análisis. Lo que cambia ahí, que es bien importante, es cuando hablamos del valor añadido, es que no solo se queda ahí, sino que si yo soy un abogado que trabajo y para mí el tema es competencia económica y trabajo en cierta industria o cierta empresa, bueno, mi rol, mi exigencia es que sea un experto en el tema de negocios. O sea, no nada más en lo que dice la ley, sino que conozca a fondo y por eso me van a valorar más y seguramente, van a pagar más por ese servicio de alguien que conoce la industria, que conoce la empresa. Entonces, yo diría que el primer paso es conocer profundamente el esquema legal de lo que uno haga, esa sobreespecialización. Vamos a entrar curiosamente, esto sin darnos mucha cuenta, pero nos va a llevar a la necesidad de la sobreespecialización, que como país no la teníamos comparado con otros países, por varias razones, porque siempre hemos actuado como también, siendo un generalista, tienes mucha cancha y mucha manera de reaccionar, pero esto, lo que va a hacer es este nuevo proceso de asuntos y de temas, va a ir automatizando ciertas cosas que antes el generalista hacía, que no es necesario que la haga el abogado, entonces van a empezar a automatizar y la exigencia es la sobreespecialización. Entonces, ese es el primero. Yo creo que desde el punto de vista de esa dimensión única es el conocimiento más a fondo de una o dos materias que sean la especialidad de cada quien. Y después, la formación transversal. Esa no la podemos olvidar, eso va a ser un elemento sine qua non para que realmente la formación y el desempeño del abogado sea lo que debe de ser, que es esa forma de T. Y es la parte de la T de arriba, digamos, eso tiene distintos temas. Yo diría, uno es desde luego el entendimiento de temas técnicos, digitales, que es manejo de datos, privacidad, temas que impactan a todo, impactan un proceso que puede ser de naturaleza mercantil a una contratación de otra cosa, hasta un tema penal, hasta lo que sea, una invención, en fin, hay cosas que van a cubrir todo. Acuérdate, para mí es como si fuera una naranja. Cada gajo es una especialización, pero lo que cubre a todo eso es esa cáscara que nutre a todo lo demás o protege lo demás, van a ser temas de esta naturaleza. Que si alguien no sabe yo diría de project management, yo no llegaría, y ese ha sido siempre ahora el tema de discusión, de si un abogado debe aprender a programar o desarrollar. Yo creo que no. Antes de eso hay muchas otras cosas que son más valiosas que el abogado sí entienda, ¿no? Datos de inteligencia de negocio, inclusive de su propio negocio, ¿no? De cómo estoy administrando mi negocio. Si yo aprendo a ser un mejor administrador de mi negocio, pues es porque voy a tener implementados herramientas que me van a permitir predecir sorpresas para mi firma o para mi empresa, predecir dónde van a estar los riesgos, medir bien los riesgos, comunicarlos mejor. Yo creo que la educación financiera, la educación de comunicación verbal y no verbal, y el tema de conocimiento tecnológico, de herramientas tecnológicas, van a ser tres elementos que son fundamentales y valiosísimos para cualquier abogado, en cualquier área. Y las tres, ¿eh? Y empiezo por una que no tiene nada que ver, son números. Otra que es comunicación, que sí tiene mucha vinculación con el abogado, pero es una comunicación no entre abogados, sino la manera eficaz de comunicarse un abogado con alguien fuera del esquema de la abogacía, que generalmente así se da con los clientes, con empresarios, inclusive a nivel político, a nivel lobbying, a nivel lo que sea, debe haber una comunicación muy distinta. Y el otro sí entender las nuevas herramientas, ¿no? Lo que está dando ahorita es que por primera vez
bajo el mismo techo de un despacho, una empresa, están trabajando 4 generaciones distintas. Desde los baby boomers que siguen haciendo, dictando a la secretaria, hasta los Z, que ya traen un chip incluido, donde no necesitan hacer con nadie más, porque todo a través de herramientas y aplicaciones de todo tipo se maneja. Entonces, esas que estén conviviendo bajo un mismo espacio, es sumamente difícil de lograrlo por la comunicación. No es lo mismo cómo se comunica alguien mandando emails que alguien comunicándose en cierto nivel con otra aplicación. Entonces, todo eso tiene su truco y es parte también de un manejo operativo eficaz, tomando en cuenta el tema cultural, y vuelvo al tema cultural, que es la persona, los procesos y la tecnología. Entonces, todo lo que vaya de la mano para mejorar a la persona y su vinculación a los procesos de cualquier tipo y a la tecnología, yo creo que esos son los temas donde alguien tiene que invertir para convertirse en un mejor abogado. Perfecto. Y ya para cerrar, Juan Carlos, dime 5 de las mayores tendencias que tú veas en la industria legal. Wow, vaya pregunta. Pues yo te diría que hay muchas. Yo creo que el tema legal tech va a crecer. Yo creo que el abogado está viviendo una época de oro para ser emprendedor. Esa es una tendencia clarísima de oportunidad de negocio. Eso va a seguir. Yo creo que el tema legal tech va a crecer. El abogado tiene ahí un nuevo posible derrotero de actividad, convertirse en empresario del negocio legal. Eso va a crecer. Todo el tema de transformación, bueno, uno para mí se me hace clave, que es el aspecto de acceso a lo digital, casi como un derecho humano, es otro tema bien importante, el que no se generen brechas digitales entre los habitantes de una ciudad, un país, etcétera, etcétera. Eso es bien importante porque ahí esa brecha de desarrollo antes se llamaba de otra manera, hoy se llama brecha digital y es un tema muy sensible. Hay países que ya están hablando del famoso 6G, cuando el gran tema sigue siendo 5G y la manera de si entra, no entra, si invierte, no invierte, si el país lo ve o no como una estrategia de crecimiento fundamental. Es un tema, y para México es doblemente sensible porque una cosa que es innegable, pase lo que pase, como sociedad y como economía estamos viviendo esa cuarta revolución industrial. Eso es una realidad, ¿no? Que pasamos esas distintas fases de revoluciones industriales. Estamos en la cuarta, que es tecnológica, robótica, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que aterrizar en esquemas regulatorios, que es clave, que yo te diría, ese es otro aspecto, el tema regulatorio, el gran reto de regular tecnológicamente y adecuadamente, porque hay un doble peligro. El no regular, que puede ser un riesgo de no regular las tecnologías, que es lo que ya está pasando en algunas situaciones del poderío del algoritmo, sin regulación puede ser peligrosísimo. Y de sobre regular, pues puedes asfixiar las capacidades de que eso brinde los resultados que debe dar. Entonces, yo te diría, aspectos regulatorios es bien importante, aspectos de desarrollo de tecnologías a nivel aplicaciones para la industria legal, que es el Legal Tech, sería la segunda. Yo te diría que una tercera es todo lo que viene con el tema así de mejora de gestión en el tema sobre todo los despachos de abogados, desde luego de las empresas, pero es un tema de gestión. Ese personaje o esa figura que tú comentabas del Chief Legal Officer o como se le llame, que era algo que no veíamos, no lo habíamos visto hasta años recientes y en Estados Unidos tampoco lleva mucho tiempo, por lo que sean 10 años, es clave, un operador. Necesitamos un director de orquesta que no necesariamente esté atendiendo el asunto, uno de los asuntos, se vuelve uno más, pero tiene que haber un director de orquesta que vea hacia dónde van las tendencias, cuáles son los cambios en dónde hay que invertir y cómo hacer. Hay despachos hoy en día que ya tienen soluciones desarrolladas por ellos de Legal Tech. Hay unos
despachos que están en su propia, digamos, bajo su propia infraestructura, haciendo aceleración de startups de Legal Tech. Entonces, ese tema viene muy fuerte. Y yo cerraría con uno que es fundamental, y eso siempre en todo lo que eventos y asuntos que organizamos y hacemos, siempre tratamos de darle un enfoque especial, porque es el tema académico. Estos cambios van a cambiar cuando se dé el cambio generacional, que desde la escuela la gente tenga una formación que no la tuvo comparativamente en otras generaciones. Entonces, el enseñar los aspectos de la colaboración en el mundo legal nunca ha sido un factor, debe de serlo. El enseñar tecnología y cómo se aplica y qué implicaciones tiene, no lo ha habido y tiene que serlo. Y el implementar esos nuevos roles, ¿no? Esa educación que tú comentas de cuál es el abogado digital y cuáles son los skills que necesita, esos skills deben darse, aunque en la práctica se van a ir dando, pero deben forzosamente darse desde la escuela, desde la academia, desde la escuela de derecho, etcétera, etcétera. Esos entrenamientos para mí y ese impacto académico es fundamental. Y todo lo que lo nutre, que son todos pues todo el nuevo material que está saliendo con entrevistas, con eventos, webinars, etcétera. Todo eso es una riqueza incalculable, y lo que hay que hacer es modelarla para que se administre desde el mero principio, que es la formación del abogado, hasta los profesionales y el liderazgo que debe de asumir quien tiene la responsabilidad por hacer los cambios, ¿no? El líder del despacho, el líder del área jurídica de una empresa, y no solo lo legal, hay muchos temas, y tú y yo coincidimos en varios temas del famoso wellness, del el liderazgo, la capacidad de liderar, pero con valor humano, con ética, con nuevos compromisos sociales de la empresa y del despacho. Esa cuestión social, yo diría que sería mi quinto elemento, donde las cosas son las grandes tendencias, ¿no? Buenísimo, me encantan. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y pues me gustaría nada más, aprovechando que tenemos esta oportunidad de entrevistarte en video, que nos compartieras para nuestros amigos de las redes. La verdad es que sigan mucho a Juan Carlos, a Lloyd Group, a Logistic, porque ellos tienen pues muchas iniciativas precisamente para pues apoyar a la industria a conocer de estos temas. Tienen un evento anual que acaba de pasar, increíble, por cierto, muchas felicidades por este gran evento internacional que tuvieron ya de forma virtual, el Legal Vision 2020, ¿no? Este evento que pues trajo a unas de las pues personas más innovadoras de todo el mundo para platicarnos de transformación digital, inteligencia artificial, innovación, etcétera. Y también, pues, por ahí varias iniciativas. No sé si quisieras platicar algo de esto para la audiencia. Pues, te agradezco la oportunidad, y mira, la manera más fácil es que nos busquen, sobre todo en LinkedIn. Ahí estamos como Logistic o Lowit Group, ahí nos encuentran y encuentran las actividades que hacemos. Tratamos de balancearlo muy bien. Y no inventamos nada, vemos un poquito cómo vienen las tendencias, nos sumamos a los mejores ejemplos que encontramos, tratamos de sí tropicalizar muchas cosas para la realidad en México o Latinoamérica, o a veces exploramos brincar un poquito al escenario más internacional. Pero lo hacemos buscando eso. Uno, dar información relevante, práctica, que todo el mundo realmente se enriquezca de contenidos de alta calidad, de gente muy reconocida. Como dice Janet, en los summits que hemos hecho, que seguiremos haciendo, webinars, estamos diseñando todas las actividades para el año que entra, con distinto sabor y muy enfocados a todo el tema. Legal Ops va a ser uno de los temas principales. El tema de manejo de firmas, estrategia de administración de despachos, ese es otro tema donde nos estamos metiendo muy a fondo. Legal Tech, y obviamente sumando con iniciativas de colegas como Janet, en lo que estás haciendo, de otros países que también contribuyen mucho a dar una clara visión de hacia dónde van esos nuevos emprendimientos, cuáles y qué condiciones tienen para ser exitosos, que ese es como todo, es una apuesta, ¿no? No todos van a tener éxito, pero cuando se enfoca bien el mapa de qué es lo que se necesita
y dónde y cómo hacerlo, y se le ayuda a la gente para tener esas herramientas, que es parte de lo que también nos estamos involucrando. Yo creo que puede tener un valor adicional. Y la otra, te digo, a lo largo del camino vamos a hacer, sobre todo también porque nos damos cuenta, mucha gente nos dice, oye, pero todo esto está muy bien, pero al final del día nos topamos con un problema judicial y ahí como que se nos desbarata todo esto porque no enchufan bien las cosas. Yo creo que hay muy buenos ejemplos de pasos muy, muy nobles y muy positivos que se han dado. Hay retos gigantescos, desde luego, pero hay que empujar en ese tema, ¿no? Desde la agenda judicial, la agenda legislativa, la agenda ejecutiva de prever que no se pongan obstáculos al desarrollo de la tecnología, sino que se favorezca y se premie a quien invierta y quien impulse el desarrollo tecnológico para mejorar lo que sea. Si estamos hablando del nicho legal, hay curioso, Singapur acaba de anunciar hace unos meses que el gobierno está subsidiando la adquisición de tecnología de los despachos, cosa que, bueno, obviamente, ¿sabes? Es una realidad diferente, etcétera, etcétera. Pero son ideas. Entonces hay que buscar las ideas buenas y ver cómo las traducimos y cómo las cristalizamos en la realidad que nos toca de alguna manera vivir y forjar en base a buena información, buenas prácticas, buenos ejemplos que se copien de alguien que ya los hizo y tratar de montarnos al tren de la disrupción. Yo creo que no hay de otra, es o nos montamos a ese tren de la disrupción o tratamos de pararlo. Y creo que el tratar de frenar un tren a toda velocidad no es muy buena idea. Y desde luego agradecido porque el Foro Jurídico Abogado Digital siempre han sido unos partners nuestros muy, muy valiosos. Ya no te lo digo y lo hemos comentado varias veces. El ejercicio de cualquiera que esté metido, como nosotros dos y muchas otras personas que se involucran y brindan un poquito el tiempo para posicionar estos temas, es de colaboración y ayudarnos mutuamente y prestarnos ese apoyo para llegarle a más personas en lo académico y en lo profesional. Yo creo que el dejar que surja lo mejor de la colaboración y sumar, yo creo que es de las mejores muestras eficientes que pueden generar que esto realmente llegue a los niveles de transformación que estamos esperando para México. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. En verdad, muy valiosa toda la información y la perspectiva que nos compartes, pues para que sigamos justamente llegando a más rincones del mercado mexicano, pues teniendo ejemplos, teniendo visión de cómo esto tiene que cambiar y de qué forma podemos ayudar a que cambien. Muchísimas gracias. eh, y pues gracias a toda nuestra audiencia también por seguir estos temas. Un placer estar contigo, Jen. Felicidades por todo lo que hacen en tus actividades y a seguir en esta batalla. Gracias.